El día de hoy, 15 de mayo del 2024, sin pena ni gloria, como todos los presidentes que han pasado por este país, López hizo acto de presencia con los maestros en su circo de Palacio Nacional, que dizque para conmemorarles el Día del Maestro. Y ese acto, ese acontecimiento, no es más que parte de la demagogia y del populismo que Calderón, que Fox, Zedillo, Peña Nieto, etcétera, conmemoraban todos los días para adorarles las píldoras a los maestros y darles, ya no atole con el dedo, sino puro dedo, porque los maestros es el gremio más sacrificado en este país. Los tienen olvidados todos los gobiernos, no les han hecho justicia social, en pocas palabras. Y este narcopresidente es parte de la misma corrupción y de la misma indolencia al no rescatar al gremio magisterial de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad y de la discriminación, porque todos los corruptos de antes y de ahora, lo único que hacían era sacrificar al maestro como burros, que dizque para que dieran educación a los alumnos, pero nunca les pagaron lo que realmente merece un maestro que rindió todos los conocimientos y toda su moralidad hacia los educandos. Yo soy parte de esa educación y me siento orgulloso de ese tipo de maestros que, no obstante su precaria situación económica, porque siempre han estado en el abandono económico de todos los miserables presidentes de la República, han dado todo su amor por la educación. Y para estar en contexto de que son lo mismo todos los corruptos, me permito exhibir la perorata mediocre que hizo el narcopresidente a los maestros de la forma siguiente. La participación de la Coordinadora Nacional de la CENTE, sobre todo por las acciones de resistencia que emprendieron para defender la educación pública cuando el viejo régimen quiso imponer, mediante la represión, la mal llamada reforma educativa. Maestras, maestros, trabajadores de la educación, a 4 meses y medio de terminar mi mandato, no me queda más que agradecerles por su vocación de servicio, porque ustedes quieren verdaderamente a sus alumnos y ayudan mucho a las familias y desde luego contribuyen mucho al desarrollo de nuestro querido México. Ustedes son herederos de aquellos maestros, maestras de la posrevolución, del periodo posrevolucionario, que enseñaron a las niñas, niños y adolescentes del México pobre y marginado, y que para llevar a cabo esa noble misión tuvieron que enfrentar a caciques, represores y altaneros, a quienes no les convenía el despertar del pueblo, porque la educación, como decía el presidente Juárez, es la primera base de la prosperidad de un pueblo, pero lo más importante, a la vez, decía
que el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder. Desde aquellos tiempos hasta fechas más recientes, ustedes no solo han dado instrucción elemental y secundaria a millones de niñas, niños, jóvenes, sino que con su ejemplo le enseñaron a incontables hombres y mujeres libres a mantener en alto los ideales, a organizarse, a defender sus derechos, a arraigarse en el pueblo y a resistir ante las injusticias. La transformación nacional que hoy vivimos también aprendió de ustedes y por eso, más allá de diferencias circunstanciales, los tengo y los tendré siempre como compañeras y compañeros. Bueno, no pasa este merolico de traicionar los principios de Juárez que él menciona muy frecuentemente, a tal grado de que ya perdió la chaveta diciendo que platica todos los días con él y que él le aconseja lo que debe hacer y que nunca le ha fallado. Y en el extremo de la locura de su mesianismo, dice que Juárez vive en Palacio Nacional, donde él duerme en su propia habitación. Pero independientemente de eso, este señor no pasa de ser un lisonjero, de hablar y hablar lindezas y cosas extraordinarias de los maestros. Pero en los hechos no pasa de ser un simple deslenguado que no ha hecho justicia al gremio magisterial, puesto que viola el artículo 123 de la Ley de Leyes, que establece que toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil. Ello significa que las remuneraciones que se pagan por el trabajo realizado no deben ser indignas ni inhumanas, deben ser suficientes para mantener a una familia y que ajuste ese sueldo para el esparcimiento que requiere cada ser humano, proporcionarles habitación, vivienda digna, salud, un ambiente ecológico sano y desde luego la remuneración suficiente para vivir con holgura y para poder darle a sus hijos la educación profesional que va a impactar en el desarrollo económico de este país. Por eso México vive en una situación de marasmo económico, porque si este naco presidente gana 170,000 pesos, ¿cómo es posible que un maestro de educación primaria no gane más de 8,000 pesos según la zona económica? Algunos ganarán 9,000 o 10,000 pesos, pero no pasa de ahí. Y eso es una miseria. Eso es parte de la demagogia de este insensato narcopresidente. Y además viola sus derechos humanos. Pues ¿por qué gana él más de 170,000 pesos y un maestro sea discriminado? Porque toda persona tiene derecho a que se respeten sus derechos humanos y nadie puede ser discriminado por condición social. Y es donde está la incongruencia de este presidente fracasado que vino a servirse del país y a enriquecer a sus hijos, a la bola de huevones parásitos a los que mantiene con nuestros impuestos. Esa es la realidad de lo que es López Obrador. Y además quiero
restregarle en su cara, en su hocico, que no respeta las enseñanzas que dice haber recibido de Benito Juárez. Y le voy a recordar una máxima que se aplica y le cae como anillo al dedo a este mediocre y farsante presidente, que dice: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero que con sus hechos lo traicionan. Eso es lo que ha estado haciendo el narcopresidente. Y más, es un hipócrita, porque ensalza al gremio magisterial en su circo, donde los invitó a un desayuno muy mediocre, por cierto, puros tamales de chipilín, puras gorditas, puro bloc, porque ni siquiera les dieron pollo, siquiera que comieran proteínas. Estos pobres hambriados en los que los tiene sumergidos el narcopresidente. Ya se va mucho a la chingada y todavía presume con sombrero ajeno de que los maestros son la quinta maravilla y que el pueblo tiene que agradecerles mucho. Sí, pero no les da ni para tragar. Y para demostrar que este narcopresidente es el miserable y más de lo mismo que hemos padecido, me permito exhibir el acto conmemorativo del Día del Maestro, el 15 de mayo, celebrado por Peña Nieto en 2015, que no cambia nada el populismo y la demagogia del narcopresidente así. Maestras y maestros, la influencia de un educador trasciende las aulas y perdura en la vida de sus alumnos. Sé que ustedes son conscientes de esta enorme responsabilidad y la asumen plenamente. Su vocación magisterial, además de ser un camino de realización personal, es también una invaluable aportación al desarrollo de nuestro país. Sigamos trabajando juntos, transformando la educación para transformar a México. Para forjarse un mejor futuro, el país necesita de sus maestras y maestros. Sé que la nación cuenta con ustedes para lograrlo. Felicidades a todas las maestras y maestros de México en este su día. Y de manera muy particular, toda vez que he señalado que sin duda nuestro paso por las aulas deja marcado el recuerdo y los valores que sembraron nuestros docentes. Hoy felicito a todas las maestras y maestros de México y, en grato recuerdo, desde aquí también dejo constancia de gratitud y reconocimiento a quienes fueron mis formadores, a mis maestras y maestros por las aulas que cursé y de quienes recibí ejemplo de compromiso y ejemplo de lealtad y compromiso para con México. Para todas las maestras y maestros de México, muchas felicidades en este su día. Muchas gracias. Termino mi comentario en el sentido de que López es más de lo mismo de Peña Nieto, que es un demagogo, es un populista que lisonjea a los maestros con pura verborrea y saliva, y por cierto, apestosa, porque el señor está bilioso de que su corcholata va a perder la presidencia de la República, y que en lugar de estarlos apoyando con palabras, lo que debe hacer antes de irse a la chingada es incrementar el sueldo cuando menos a 60,000 pesos mensuales, porque eso y más merecen los maestros que nos dieron educación
que nos dieron principios morales y que nos dieron decencia. Porque además, en base al artículo 3 de la Constitución Federal, López no está cumpliendo los postulados de esta máxima constitucional que señala que la educación que imparte el Estado, Federación, estados y municipios tenderán a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano en la independencia, en la justicia y además apartada de todo dogma o injerencia política de ningún gobierno, y además basada en los adelantos científicos. Y en estas condiciones López pisoteó dicho artículo, pues la nueva ley de educación tiene un gran contenido ideológico tendiente al comunismo. Dios quiera que nos permita ver que cuando se vaya a la chingada la señora Corcholata, más de lo mismo, no triunfe en las elecciones, y que ese postulado del artículo 3 sea una verdadera realidad, y que se acaben los sueños de imponer un sistema comunista al narcopresidente que ya no le alcanza el tiempo, 4 meses, y que por cierto el maximato que pretendía imponer se va a ir mucho al bote de la basura. Muchas gracias.